poco por qué sugerimos nosotros hablar de B20 y no de Arcor en este espacio, porque nos parecía que lo más interesante para transmitir era que durante el 2018 Arcor lideró un proceso global de definición de una agenda, de conformación de un grupo de trabajo que ahora vamos a contarles. Entonces nos parecía que era más innovador y más global también y bien internacional para el contexto de este panel. Lo que vamos a hablar hoy es qué es B20 o B20. Viene de business, B20 está en el marco del G20, también vamos a ver qué es un poquito del G20. Y bueno, ¿y cómo fue este proceso que lideró Arcor de definir qué hace a un sistema alimentario sostenible y a qué conclusiones se llegan en términos generales? Lamentablemente todavía no podemos comunicar las recomendaciones que estamos presentando al G20 porque no se han publicado todavía, pero muy recientemente van a estar disponibles, pero sí contar a grandes rasgos de qué significa. El G20 o Grupo de los 20 es el grupo de los 20 países que en conjunto representan el 85% del Producto Bruto Global, representan a 2/3 de la población mundial, manejan el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones. Entonces, claramente, si nosotros pensamos que en el ámbito del G20 se definen políticas globales, podemos decir que está representado a grandes rasgos lo que va a terminar sucediendo. Y tiene sus orígenes en el Grupo de los 7, que fue un grupo que se conformó en el año 76, si mal no recuerdo si fue el 76. El Grupo de los 7 está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. En el año 98 se sumó al Grupo de los 7 Rusia y formó el Grupo de los 8. Y en el año 2018, en el contexto un poco de lo que sucedió con las hipotecas subprime, se constituyó el Grupo de los 20 porque había países muy relevantes a nivel global que no estaban incluidos, como por ejemplo China y todo el mundo emergente o todo el mundo en desarrollo. Entonces ahí se constituyó el G20, que básicamente es un foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, que lo que busca es identificar cuáles son los grandes desafíos en términos globales a nivel de desarrollo y encontrar políticas públicas que puedan responder a estos desafíos. Entonces, con ese contexto, el G20 tiene una presidencia, cada año se le asigna la presidencia a cada uno de estos países. En el 2018 la presidencia del G20 la tiene la República Argentina y cada presidencia tiñe con prioridades a lo que se va a discutir durante ese periodo. En el caso del G20 Argentina, Argentina definió 3 prioridades para este ciclo que arrancó en diciembre del 2017 y culmina en diciembre de este año, cuando Argentina le entrega la posta o la presidencia a Japón, que es el próximo quien va a asumir este rol. El año pasado fue Alemania, después de Japón viene Arabia Saudita y así se van asignando roles de presidencia a los distintos países. Argentina, fíjense, definió 3 prioridades: el futuro del empleo o el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo sostenible y el futuro alimentario sostenible. Entonces nosotros, como B20, que ahora vamos a ver lo que es, y específicamente Luis Pagani como chair y el grupo constituido para definir estas prioridades, realmente no podríamos haber tenido un escenario más oportuno para nuestro grupo de trabajo porque a nivel político es una realidad relevante en los países del G20. Entonces, el G20, antes de ir a esta, quiero explicarles cómo funciona. El G20 tiene canales de Sherpas y canales de finanzas y canales de Sherpas o grupos de trabajo conformados por los distintos ministerios, ministerios de agroindustria, ministerios de salud, ministerios de desarrollo de los 20 países del G20, que algunos hacen declaraciones ministeriales. Por ejemplo, agroindustria, la declaración de ministros de Agricultura salió publicada o salió definida hace un par de semanas, y todos esos son insumos que toman en cuenta los presidentes del G20 para definir su declaración. Y además de estos esquemas de funcionamiento de los propios estados están lo que se denominan engagement groups, que es la voz de los stakeholders, a los que los estados miembros del G20 también tienen que escuchar.
Dentro de estos stakeholders está el sector empresario con el B20, está el sector mujeres con el W20, están los jóvenes con el Youth 20, Science 20, Community 20, Labor 20, Think Tank 20, y son los intereses de los distintos stakeholders. El caso de B20, ahora vamos, está en su estructura liderado por Daniel Funes de Rioja, que es el chair, y tiene a las principales cámaras empresariales de la Argentina como co-chairs, y está constituido por 8 grupos de trabajo, uno de los cuales es el de alimentación sostenible. Pero fíjense que está empleo y educación, economía digital y industria 4.0, finanzas, crecimiento e inversiones, infraestructura, comercio, inversiones, food, energía y eficiencia energética, pymes y compliance o todo lo que tenga que ver con aspectos más éticos. Y cada uno de estos grupos está liderado por un argentino. En el caso de Food es Luis Pagani. Y al interior de nuestro grupo, liderado por Arcor, cada chair tiene su deputy, que es quien lo secunda. En este caso yo soy la deputy de Pagani. Y hay 3 empresas argentinas, que son Luigi Bosca, o está Alberto Arizu representando a Luigi Bosca, Grupo CEPAS, Sociedad Rural Argentina. Hay una empresa chilena que es Carozzi, en el grupo chico de trabajo, el BIAC, que es como la rama empresarial de la OECD, de la OCDE, y hay 4 multinacionales sentadas en esta mesa que son las que definimos cómo se impulsa el proceso de trabajo. Y hay lo que se denomina un Knowledge Partner, que es la consultora internacional que escribe el documento final, que por reglamento tiene que ser así. En nuestro caso es Bain & Company, en nuestros grupos están Accenture, Deloitte, Boston Consulting Group, bueno, hay consultoras internacionales. Después hay proveedores de contenidos, que en nuestro caso son SEATS, que es la representación local del WBCSD, que es el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible, Copal CREA, y hay 2 entidades organizacionales que son Network Partners, que es la Organización Internacional del Comercio, y también el BIAC. Entonces, y este es el grupo chico, y hay un grupo grande que es el constituency de nuestra Task Force, que son 90 empresas a nivel global, de Japón, Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, India, Francia, Italia, de distintos países que participan en la discusión de qué vamos a recomendar. Y eso fue muy interesante porque nosotros empezábamos prácticamente, no digo de cero, pero bastante de cero, porque a diferencia de los otros 7 grupos de trabajo, el grupo de Food no estaba presente en el B20 desde el 2012, que fue México. Entonces, a diferencia de los otros grupos que habían recibido la declaración del año pasado, del anterior, y además un grupo de empresas que vienen discutiendo estos temas desde hace varios años, nosotros no recibimos ni documento ni grupo de empresas. Y eso fue un gran desafío y una gran oportunidad, porque podíamos hacerlo a nuestro modo, digamos, o con el proceso que nosotros considerábamos relevante. Decidimos hacerlo en este proceso. Primero definir qué es un sistema alimentario sostenible, ahora lo vamos a ver. Después, cuáles son los principales desafíos a nivel global que hacen a un sistema alimentario sostenible. Cuáles son, hilando más fino, los issues vinculados a estos desafíos y cuáles deberían ser las grandes guías de las recomendaciones. Después se dimensionaron concretamente los focos, porque no podíamos, empezamos con 60 issues, imagínense que eso era inviable, terminamos en 5 tópicos, cada tópico tiene recomendaciones, tiene compromisos del sector privado y cada recomendación tiene su plan de acción con sus KPI o indicadores para medir el plan de acción, su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, con qué meta, de qué objetivo contribuye. Este fue como el proceso que se plasma en un documento que se llama Policy Paper. Entonces, este fue el proceso que diseñamos y que nosotros propusimos al grupo de trabajo y que fue siendo coordinado un proceso de consenso para que las 90 empresas del grupo estuvieran de acuerdo con los contenidos y con este proceso. El sistema alimentario sostenible básicamente es aquel que, según la FAO, proporciona seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria tiene 2 acepciones. Una es alimentar a la población del planeta, o sea, asegurar el acceso, que el alimento sea accesible y asequible para la creciente población del planeta. La otra acepción del término seguridad alimentaria se refiere a la inocuidad.
y que proporcione seguridad alimentaria y nutrición para todos, de manera de que no se vean perjudicadas las bases económicas, sociales y ambientales que se utilizan en este sistema de alimentación, que no se vean perjudicadas las de ahora ni tampoco las del futuro, que son las que tienen que asegurar el acceso a alimentos para todos, alimentos nutritivos para todos, sin presionar las bases económicas, sociales y ambientales. Esto es lo que después se fue desmenuzando analíticamente en lo que finalmente se concluyen las recomendaciones. Los grandes desafíos, identificamos 4 grandes desafíos. Producir más. El mundo tiene que producir el 50% más de alimentos para el 2050 de lo que hizo en el 2012. Esto es mucho. Es mucha necesidad, duplicar la producción de alimentos, no solo para consumo humano, por la creciente población del planeta, vamos a ser 8.000, casi 9.000 millones de personas ahora en el 2025. Además hay un incremento de consumo per cápita, sobre todo de carnes y cereales, y además el alimento se va a utilizar para biocombustibles y para consumo animal. Es mucha producción de alimentos que tiene que crecer sin perjudicar las bases que utilizamos. El sistema alimentario tiene una fuerte interacción con el ambiente, porque nosotros usamos recursos del ambiente, básicamente suelo, agua y energía, y por el otro lado el sistema alimentario es impactado de manera creciente por fenómenos de cambio climático. El cambio climático va a cambiar los patrones de temperatura, de precipitaciones, más sequías, más inundaciones, y todo eso influye en las tierras cultivables que se necesita para producir más alimentos. Hoy el 52% de las tierras cultivables en el mundo tienen algún tipo de degradación, y en este contexto de escasez tenemos que producir el doble de alimentos. Es tremendo el desafío que estamos abordando. Otro desafío es cómo aseguramos el flow, el flujo de alimentos, que para que el alimento llegue el comercio tiene que estar facilitado. Entonces, acá los grandes títulos del comercio global de alimentos son las famosas barreras, las barreras tarifarias al comercio, las barreras no tarifarias, que son las normas técnicas, normas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, y el nuevo surgimiento o el riesgo de que los marcos regulatorios que no estén bajo un esquema de convergencia se puedan convertir en una barrera al comercio. Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones en ese sentido? El otro gran desafío es la malnutrición, el consumo. El mundo, 1 de cada 3 personas padece algún tipo de desnutrición o trastorno vinculado a la malnutrición, desnutrición, sobrepeso, obesidad. Esto también es mucho. Hay 815 millones de personas en el mundo que tienen desnutrición. Hay 150 millones de niños que tienen retraso madurativo debido a su estado de desnutrición crónica. Hay 600 millones de adultos obesos. Esto también es un desafío que nosotros hemos abordado. Y cuarto desafío, la pérdida y desperdicio de alimentos. El mundo tira 1/3 de lo que produce. Es impresionante. Solo la raza humana podemos llegar a esta contradicción respecto a nuestra propia supervivencia, donde hay 800 millones de nutridos y tiramos 1.300 millones de toneladas de alimentos. Entonces, que además producir esos alimentos tienen su impacto también a nivel ambiental. Entonces, en estos desafíos nosotros después fuimos analizándolos. Esta es una síntesis de los ejes que quedaron plasmados en lo que denominamos policy paper. El primer eje es erradicar la malnutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad. El segundo eje es asegurar la conservación ambiental y minimizar el impacto de la actividad en el cambio climático y adaptarnos al cambio climático. El tercer eje es desarrollar tecnologías y garantizar la adopción de nuevas tecnologías, porque básicamente, claramente en este contexto de producir más, el instrumento de la tecnología es poderosísimo para garantizar cómo mejoramos este nivel de producción, cómo mejoramos el rinde de la tierra, cómo mejoramos el nivel de producción sin impactar en el ambiente. El tercer tópico es las barreras al comercio de alimentos, cómo vamos disminuyendo y eliminando las barreras al comercio, y el quinto es minimizar y
al máximo la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, cada eje en nuestro documento tiene la justificación de por qué es relevante el tema, el análisis detallado de que argumenta estos desafíos y por qué el tema es relevante para los Estados miembros del G20, que como vimos tienen una gran oportunidad y una gran responsabilidad en sus espaldas. Justifica el tema, fija las recomendaciones, concretamente qué estamos recomendando en términos de política pública. Estamos recomendando en total 15 recomendaciones a los Estados miembros. Cada recomendación tiene un plan de acción, cada recomendación tiene KPI para medirlos, tiene indicado la contribución de esa recomendación, con qué meta, de qué ODS, de la Agenda 2030, y tiene acompañado el compromiso del sector privado, porque si hay un tema que ha sido transversal para nosotros, en todo el documento, es la necesidad imperiosa de que esto sea a través de la articulación público-privada. Y finalmente hay un caso que ilustra cómo sería una posible vía para implementar esa recomendación. Otros temas que han sido transversales, además de la necesidad de articulación público-privada, ha sido la importancia de poner foco en los países en vías de desarrollo, la importancia de fortalecer las cadenas de valor que tienen un rol clave en un sistema alimentario sostenible y atribuir un rol especial a la ciencia de la educación como herramientas claves para que contribuyen la educación al consumidor, la educación a los productores o la formación de los productores, la educación a nuestros propios empleados, la educación como una herramienta de desarrollo y la ciencia como un instrumento de generar respuestas, de poner luz donde hay oscuridad, de poder sentar las bases para tomar decisiones en términos de tecnología, en términos de reformulación de alimentos, en términos de marcos regulatorios. Les diría que son ejes que han sido transversales en nuestro documento. Y para ir concluyendo, todos saben, en septiembre del 2015 los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en lo que era la Agenda del Desarrollo, la Agenda 2030, y las plasmaron en 17 objetivos y 169 metas que lo que buscan básicamente es la paz, la prosperidad, la erradicación de la pobreza y la construcción de alianzas. Y este tema ha sido muy considerado en nuestro proceso de trabajo, no solamente para analizar cuáles son los desafíos que enfrenta la humanidad y las generaciones futuras respecto al sistema alimentario sostenible en términos de estos ODS, sino también el esfuerzo de estar alineados en proponer las recomendaciones en el marco de lo que plantean los ODS y de utilizar lo que ya está disponible, que son las metas que están definidas para cada uno, los indicadores para medir estas metas, echar mano a eso que ya está escrito y que ya está analizado y que ya ha sido consensuado para cruzarlo de manera transversal en nuestro documento. Si tuviéramos que sintetizar, nosotros estamos contribuyendo básicamente con 9 de los 17 ODS y con 30 de sus metas y que están marcados, son los que están marcados con una estrellita. Este es un análisis detallado que se hizo, pero diríamos que en mayor medida estamos contribuyendo al objetivo 2 de hambre cero o erradicación del hambre. El objetivo 2 tiene en su contenido tanto el capítulo que hace a seguridad alimentaria como el capítulo que hace a agricultura sustentable. Todo el capítulo de agricultura sustentable está mencionado en los ODS en este capítulo, entonces tenemos una gran relación ahí. Tenemos una gran contribución con el objetivo 12 de la producción y consumo responsable por el gran esfuerzo que hemos hecho en la cadena de valor y obviamente con el objetivo 17 por el gran foco que hemos puesto en la articulación público-privada, en la necesidad de la participación del sector privado en la definición de políticas públicas vinculadas a malnutrición, en la necesidad de trabajar en conjunto para fortalecer las cadenas de valor, para generar mejores condiciones de empleo como herramienta central también para combatir la desnutrición, generando mayores de empleo de ingreso y de acceso en las cadenas de valor y garantizando la provisión local del alimento, es una forma tremendamente poderosa para erradicar esta problemática de desnutrición. Así que esperamos que haya sido fructífero para ustedes este aporte y faltando 20 segundos damos por concluida la presentación. Muchas gracias.